Voy a procurar ser ordenado. En primer lugar, una consideración de carácter general que quiero que ustedes tengan en cuenta. Yo fui destituido por esta Cámara en mi rol de representante de la Cámara dentro del jurado de enjuiciamiento. Y no fui destituido por mal desempeño ni nada por el estilo. Fui destituido en estricta, clara y contundente violación de lo dispuesto por la Constitución Nacional y por las leyes, en un acuerdo político para consolidar una nueva conducción de esta Cámara, cuando salimos de la crisis esta del tema de o cuando estuvimos en la crisis esta del tema de la reelección presidencial, que fue una cuestión que conmovió a toda nuestra institución y a la política paraguaya de una manera indudable y que tiene hasta hoy día secuelas y sobre todo contradicciones muy graves entre lo que se dice y se hace. Pero no voy a hablar de eso. Pero les recuerdo que yo en este momento estoy llevando adelante una acción judicial, una inconstitucionalidad, igual que los otros miembros del jurado que fueron destituidos dentro de en esa misma circunstancia. Básicamente el diputado Alvarenga y el diputado Ríos, creo que son. Hago mención de esto porque les ruego que a la hora de juzgar mi conducta o los hechos tengan en cuenta hasta qué momento estuve en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y cuáles fueron mis acciones concretas. Siento un poco de decepción por la afirmación del respetado colega, disculpe que lo nombre, Castiglioni, que acaba de afirmar que él estaría de acuerdo con mi destitución, porque considera que es un procedimiento legal y justificado cuando que la más elemental doctrina jurídica te dice que eso no es así. Pero no importa, eso será resuelto por la Corte Suprema de Justicia, donde se está tratando ese tema. En segundo lugar, quiero ya referirme a las cuestiones concretas que se han dicho acá. Es cierto, con el senador Galaverna hemos conversado varias veces sobre lo que ocurriría o lo que ocurría en el ámbito de las actuaciones de ciertas personas del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y yo tomé, y le aclaro que yo tomé muy en consideración, entre otras cosas que fui escuchando y conociendo a medida que transcurría el tiempo, lo tomé como una consideración muy seria y muy respetable la del colega Galaverna. Pero mi posición en el jurado de enjuiciamiento era un compromiso, aparte de personal, un compromiso que yo había asumido al comienzo de este Congreso, de este periodo constitucional, en representar a la oposición, aparte de representar a la oposición, es decir, poner una voz que no fuera exclusivamente oficialista, aunque iba a seguir siendo oficialista mayoritariamente en el jurado de enjuiciamiento, por un acuerdo entre las bancadas políticas para integrar el jurado de enjuiciamiento y también el Consejo de la Magistratura. Siendo oficialista mayoritariamente en el Congreso. Y yo integré en representación de la oposición, menos creo que hubo otro candidato que fue el senador Cruz, pero tuve el voto mayoritario y me correspondió a mí esa representación. Y más que la representación, el ejercicio de la función jurisdiccional que desempeña el jurado. Entonces es un juzgado que sanciona a fiscales y jueces por el desempeño de sus funciones. Y con esa mentalidad fui allá. Pero sería ingenuo que nosotros pensemos que cualquier órgano de esa naturaleza, incluida la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, o el Consejo de la Magistratura, o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, o el Ministerio Público, o la Contraloría General de la República,
están exentas de condicionamientos de carácter político. Eso sería de una ingenuidad absoluta. El mismo senador Galaverna, en mi opinión, en mi modesta opinión, fue objeto de una interpretación perversa basada en una ingenuidad de la comprensión sociológica cuando se le cuestionó el haberse acercado, creo que a un ministro de Corte, a darle algo así como la opinión política en un caso que se estaba tratando en la Corte, que ya no me acuerdo más cuál era. Y yo me pregunto, ¿es la opinión política por sí misma, o el punto de vista político, creo que se decía en esa época, reprochable en la decisión de los órganos políticos del Estado, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia? Imagínense que en la Corte Suprema de Justicia mañana se tenga que tratar la inconstitucionalidad de una ley o de una sentencia relacionada con el aborto. ¿Censurarían o acaso como incorrecta la concurrencia de un alto representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya a darle a la Corte el punto de vista de la Iglesia Católica sobre un tema que interesa profundamente a la Iglesia Católica? Claro que no. O el punto de vista médico al Círculo Paraguayo de Médicos frente a una cuestión que refiere al aborto, que es una cuestión de salud también. Entonces, cuidado con lo que decimos. Cuando empezó el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento, cuando empezó mi desempeño, pero claro que había presiones, que había posicionamientos e improntas políticas, y la mía era una de ellas. Yo estaba ahí siguiendo de alguna manera los mandamientos políticos de la oposición, que a todas luces pretende o pretendía un posicionamiento político diferente al del oficialismo. Y me acuerdo que en aquella oportunidad surgió una discrepancia, o sea, permanente había una discrepancia en la transmisión hacia el jurado de enjuiciamiento de la voluntad del Poder Ejecutivo. La voluntad de la Corte del Poder Judicial era fácilmente transmitida, ahí el ministro de Corte. La voluntad del Poder Legislativo tiene claramente representantes del Poder Judicial, perdón, de las dos cámaras, de diputados y senadores. La voluntad ¿cómo se llama?, de los profesionales del derecho también está expresada. Pero la del Poder Ejecutivo, que tenía, o que tiene, por ejemplo dicho, un representante que designa al Poder Ejecutivo, con lo que la Constitución y la ley reconoce y organiza la intervención política del Poder Ejecutivo en el jurado de enjuiciamiento, a través de su representante que viene del Consejo de la Magistratura. Y en ese momento se desempeñaba, cuando comenzamos, la señora Cops, porque estaba terminando su periodo, había sido nombrado por el gobierno anterior, y viene como representante el doctor Enrique Riera. Y ahí se producen una serie de desentendimientos, o sea, de confusiones entre lo que decía Enrique Riera, que era el representante oficial ante este conjunto de organismos en representación del Poder Ejecutivo, y las expresiones o lo que decía o lo que inducía el senador González Jaer. Era como que había una voz disuasiva. Yo hice lo que me pareció lo correcto en ese momento, preguntarle al que sabe. Y como en ese momento el líder más destacado de la bancada oficialista, que todavía estaba unida y alineada políticamente y programáticamente con el gobierno del presidente Cartes, y por la confianza personal y la valoración que tengo de su opinión, le pregunté informalmente, y aclaro, al senador Galaverna, y él lo debe recordar muy bien, bueno, ¿quién lo que es el representante más verosímil
del Poder Ejecutivo. Y recuerdo que el senador Galaverna, y él recordará también, me dijo con toda claridad el senador González Daer. Pero, por supuesto, el senador González Daer incluso creo que tuvo una apreciación un tanto peyorativa del impulso juvenil y a veces un poco anárquico del doctor Enrique Riera. O sea, el senador González Daer fue puesto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados por decisión unánime de la bancada del Partido Colorado, o sea, de la mayoría oficialista. Y yo fui puesto por decisión casi unánime de los sectores de oposición. Y así empezamos a trabajar, y me tocó a mí desempeñarme como vicepresidente ese primer año, que había un ambiente de pluralidad un poco más grande, cosa que hoy día no ocurre, por eso hoy día todos los cargos importantes lo ocupan los colorados. Porque es más importante el equilibrio de fuerzas de la interna colorada que el equilibrio con la oposición fragmentada y dividida. Por eso hoy día es vicepresidente de la Cámara, del jurado, el abogado Oscar Tuma, que es el vicepresidente del jurado, por unanimidad en el jurado, porque no podía luego ser otro, porque la mayoría colorada, oficialista y colorada, tiene mayoría en ese órgano. Opositores, por así decirlo, somos 3, sobre 8, o éramos 3, yo no estoy ahí ahora. Entonces, en ese contexto yo empecé a desarrollar mi trabajo, y no soy un nene de pecho, tengo muchos años en el ámbito judicial y conozco las cosas que ocurren y sus vicios, y me he pronunciado toda la vida sobre eso, creo que con mayor profundidad y solvencia que muchos que se pronuncian de tanto en tanto sin ningún tipo de visión sino la suficiente visión global del problema. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales sobre los cuales tuve una intervención decisiva y logré algunos cambios en el ámbito del proceder del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Y se lo voy a mencionar brevemente. Al llegar, lo que hice fue pedir a las secretarías un listado y un informe y un análisis, y hice un análisis breve, sucinto, de qué eran las causas que teníamos en el jurado para considerar y resolver. O sea, qué características tenían las causas. Y encontré que había 4. 4 se podían dividir todas las causas, que eran un montón, porque había causas de 10 años atrasadas, que había causas producidas por 4 motivos. La primera y la más vergonzosa para mí era la de los abogados que habían perdido algún pleito y que cuando eran reclamados por sus clientes le decían: ñan de joder la juez, oye, vender la juez, vamos a denunciarle en el jurado de enjuiciamiento, haciéndole creer a sus clientes de que con eso iban a corregir la trampa o la mala implantación, la mala justicia que habían recibido, cuando eso es falso. Cualquier abogado sabe que el jurado de enjuiciamiento puede puede sancionar a un juez, pero no puede modificar la sentencia. Por eso había muchas causas, denuncias, que se habían presentado, pero nunca fueron movidas por la parte interesada. Porque el abogado simplemente presentó con el sello de cargo, se fue, le mostró a su cliente y le dijo: ya le estamos persiguiendo al juez. Pero nunca más pasó nada. La segunda cantidad de expedientes importantes que había, eran expedientes que estaban motivados fundamentalmente por la persecución política, sobre todo en los pueblos y ciudades pequeños del interior. Clanes y claques y grupos de interés creados en los pueblos y ciudades, sobre todo en el interior del país, utilizaban la denuncia a los jueces y fiscales, a muchos jueces y fiscales, para sacarlos del medio porque les molestaban. Y eso lo pude corroborar no solamente leyendo los expedientes, sino posteriormente en los hechos, y pudimos distinguir con toda claridad cuáles eran los casos en que eso era absolutamente evidente.
incluso persecuciones de carácter familiar. La tercera causa, no menos importante, la tercera motivación de causas de denuncias, eran la intención de descalificar, y esto es miserable, pero así es, porque muchas veces eran promocionadas por los mismos jueces y fiscales, que a la hora de llegar los momentos del concurso, senador Willis, quisiera que usted me atienda especialmente. La tercera causal, y esto sí es muy miserable y muy pobre y muy lastimoso, cuando llegaba la época de concursar aquellas vacancias o nuevos cargos, entre fiscales y jueces se promovían denuncias para que el rival con más posibilidades no pudiera concursar o tuviera puntaje en contra. Se inventaban muchas causas para evitar que alguien concurse. Y eso, increíblemente, no era tanto un problema de intereses políticos, sino de competencia profesional en un régimen que tenemos que degrada incluso a los profesionales de la justicia y la fiscalía a tener que estar haciéndose zangadillas de estas casas. Y eso se veía en el contenido de los expedientes. Disparate en la mayoría de los casos. Y finalmente el cuarto grupo eran aquellas denuncias fundadas que tenían alguna razón de ser cierta, y a la primera vista comportamientos de jueces o fiscales que realmente podían ser enjuiciados por mal desempeño. Cosas como formular acusación sin tener la declaración, sin haber sido oído el procesado, sin haber sido indagado, privaciones del derecho a ofrecer pruebas, es decir, todas las infracciones típicas de los procesos cuando andan mal, o en los procesos civiles, cosas también que eran infracciones y que eran visibles en la jurisdicción. O sea, esas cuatro causas eran las que saturaban, esas cuatro motivaciones saturaban las causas que teníamos a consideración. A esto entonces, este representante de la oposición, por así decirlo, le dio una gran dedicación y trabajamos con la comprensión de los colegas y empezamos a limpiar las causas. A sacar 10, 15, 20 resoluciones por semana, desestimando la causa. Por eso es injusto a veces cuando algunos fiscales dicen que el jurado de enjuiciamiento no solamente para perseguirlo y para hostigarlo, sí puede ser, pero también les hemos liberado a muchos de la carga de causas que estaban producidas por una de estas tres razones. Y también instalamos, y eso fue iniciativa mía que tuvo el fuerte apoyo de algunos colegas, una cuestión que era para garantizar el derecho a la defensa o las posibilidades de defensa de los fiscales y jueces denunciados, que era el de hacer una audiencia previa para escucharlos y conocer el punto de vista o la visión de ellos de las causas, de las acusaciones o denuncias de que dan objeto. O sea, empezamos a escucharle primero y puedo decir con orgullo que eso le dio una gran tranquilidad a muchos fiscales y jueces que sentían la necesidad de exponer antes de ser juzgados algunas cosas que no estaban necesariamente constando en las denuncias. La otra cuestión que esta representación ejerció con energía y con suficiencia fue una perversión que continúa hoy día en el ámbito de los fiscales subordinados a la voluntad política del Poder Ejecutivo o del sector político al cual responden generalmente en el oficialismo, que es la perversa tipificación de hechos como delitos penales cuando no son delitos penales, para ejercer la persecución y misericordia sobre cualquier tipo de protesta o de reclamo de carácter político o social de base. Cosa a la cual el colega Wagner ya hizo referencia y fue un activo impulsor de este reclamo que, debo decir lastimosamente, no tuvo el resultado que hubiésemos querido.
que tiene que ver básicamente con la utilización de la figura de la perturbación de la paz pública para reprimir cualquier tipo de protesta o manifestación de carácter popular. Y lo vivimos acá en el Congreso, cuando los funcionarios del Congreso, no me acuerdo si del Senado o del Congreso, hicieron una manifestación aquí por un problema salarial, creo que era, y se sentaron en el pasillo, nos faltó el fiscal obsecuente que vino a procesarlos por perturbación de la paz pública. Eso es un atropello al pensamiento jurídico. La perturbación de la paz pública es un delito que tiene requisitos como la interrupción del funcionamiento del Estado y del gobierno, o la interrupción o alteración de servicios públicos básicos. Y esa figura se sigue aplicando, el de perturbación de la paz pública, contra estudiantes, en las manifestaciones estudiantiles. Se está aplicando sin haber elementos de identificación ahora en esta investigación fiscal de los hechos acaecidos aquí, con el que terminaron o concluyeron con el famoso incendio del Senado. Y la otra figura por la cual hemos peleado y no hemos obtenido resultados, y a la cual también se refiere con mucha suficiencia y solvencia el senador Wagner, es la utilización perversa de la figura penal de la invasión del inmueble ajeno, que es un negocio, que es vender a los poderosos una acción penal en cuestiones de carácter que son netamente civiles. Y en esto tengo que reconocer que no hemos obtenido ningún resultado. La tercera cuestión o cuarta cuestión que hemos atacado en nuestra gestión fue la de reclamar, y obtuvimos algún resultado en esto, otra perversa interpretación que hacía el gobierno y que te contaba con la comprensión y la complicidad, digámoslo así, del Ministerio Público, que fue la famosa cuestión de violar la disposición constitucional y legal que dice que los fiscales no pueden desempeñar ninguna otra función en el gobierno. Cuando empezaron a nombrar ministros y viceministros de fiscales con permiso. Fiscales con permiso. Un fiscal con permiso sigue siendo un fiscal. Es como que mañana el presidente de la República pida permiso y se vaya a participar en una licitación pública por una de sus empresas. O que un ministro de corte pida un permiso y se vaya a participar como abogado en algún pleito ante los tribunales. Bueno, eso se consiguió morigerar, incluso hay que reconocer que hubo algunos fiscales afectados por esto que presentaron renuncia, otros no, como el inefable, no lo voy a mencionar. Nuestra postura, desde la experiencia en el en el jurado de enjuiciamiento, se plasmó en decenas de intervenciones en esta Cámara, en eventos académicos, ante la opinión pública y sobre todo en la Comisión de Reforma Constitucional. Después viene ya el tema puntual y que tiene que ver con el funcionamiento específico en los casos que nos afectan. ¿Cuál es uno de los vicios a los cuales no escapan las decisiones en el jurado de enjuiciamiento, como no escapan en el Consejo de la Magistratura y como no escapan en esta Cámara y en casi cualquier otro órgano de decisión, que es la famosa decisión política? La decisión política o la razón política se ha convertido en la decadencia y en la corrupción de nuestro sistema ideológico republicano en el justificativo para hacer cualquier barbaridad. Porque se instaló que la razón política está encima de la ley, y cuando la razón política está encima de la ley estamos en las puertas o directamente en la tiranía. Porque en la República Democrática de Estado de Derecho, la razón política se ejerce por debajo de la ley, salvo en la revolución. Salvo en la revolución.
Cuando se derroca un gobierno por la fuerza, se constituye un nuevo orden jurídico. Pero mientras pretendamos ser un Estado de Derecho, republicano y democrático, la razón política se ejerce por debajo de la ley. Yo no puedo decir por razón política voy a violar garantías constitucionales como la que usted, estimado senador Lugo, fue objeto cuando fue destituido en un juicio político y yo tuve el honor de defenderlo justamente contra esa perversa concepción de que la razón política excusaba al Congreso de la Nación a respetar sus derechos, su derecho a la defensa y sus derechos constitucionales, razón sobre la cual usted todavía está pleiteando ante los organismos internacionales. Eso en el jurado ocurre, porque Nobleza obliga a decir que cuando se trata de una decisión meramente jurisdiccional, o sea, cuando hacemos justicia o resolvemos en los jurados sin la presión de los intereses políticos, lo hacemos muy bien. Se hace muy bien. Yo creo que casi ninguna de las sentencias que se han hecho van a poder ser objetadas desde el punto de vista jurídico y legal, porque de eso hemos tomado algún cuidado. Y en ese sentido tengo que reconocer que los colegas me han dado a mí una gran consideración por el hecho de que realmente soy muy celoso en las cuestiones de carácter jurídico. Pero cuando se trataba de razones políticas, también era claro de que las órdenes que vienen de la Presidencia de la República se cumplen a rajatabla por los integrantes del jurado que responden a la orientación del oficialismo. Y voy a mencionar solamente un caso. Y he dejado constancia y he protestado públicamente las veces que eso ha sido hecho, que eso ha ocurrido. Y dejo constancia de mi infructuoso pero tenaz esfuerzo por de alguna manera sancionar sin éxito, porque había una decisión política de respaldar a esos fiscales que intervinieron, por ejemplo, en la causa de Culuguatú. Y eso le consta al senador Wagner y a otros senadores que han estado comprometidos, y el senador Sixto Pereira, que han estado comprometidos y me han dado insumos y han formulado denuncias, pero había una hermética decisión mayoritaria y oficialista de darle impunidad a los fiscales y jueces de instrucción en las aberraciones cometidas en el caso de Culuguatú, donde se condenaron a ciudadanos paraguayos en violación de todos los principios de garantía de carácter constitucional. Pero no, bueno, haciendo caso del pedido y la recomendación del estimado senador Galaverna, entonces yo quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que se mencionó acá concretamente con respecto a mi persona? Que es la grabación o el audio en una conversación que yo tuve donde llamé al secretario del jurado y que estaba casualmente en comunicación, en presencia del senador González Daer, y que le pasó el teléfono. Si se escucha con buena fe ese audio, se van a ver que yo lo que hice fue llamarle al secretario del jurado, que es el que administra el orden del día, a preguntarle si se había incluido en el orden del día, si se acordaron de incluir el caso de una jueza que había venido al jurado a rogar e implorar a mí y a otros miembros del jurado que se resuelva su caso, que estaba cajoneado hacía 2 años, porque estaban procurando evitar que ella volviera a concursar. Y habíamos comprometido en el plenario tratar esa semana o la siguiente, no recuerdo bien, y que fue la oportunidad de que yo fui destituido y sacado del jurado. Me molesté en llamar a decirles, señores, no se olviden de esta persona, y había otros casos también, que tenemos que resolver porque está siendo utilizado justamente el Senado como un garrote para evitar que concurse. Me enorgullezco de haber hecho eso. No constituye ninguna infracción. Y la segunda cuestión, y les voy a decir claramente esto, por favor, y repénsenme un minuto más.
Lo que le pregunté, como le pregunté a varios colegas legisladores, ¿qué encuadre político tenía el juez Riquelme? Porque hay que saber que los jueces y los fiscales, muchos de ellos, atienden los requerimientos que se les hace según qué bando político estén. Y en ese momento había un abogado que me pidió ayuda, como hay decenas de personas que vienen a pedirnos ayuda todos los días, por el mal funcionamiento de las instituciones, porque estaba defendiendo y estaba siendo objeto de una barbaridad procesal por un fiscal en el caso de su exministro, el arquitecto Rolón Pose. Porque este senador se ha dedicado en estos años a defender a muchos exfuncionarios y ministros, varios de ellos, de su gobierno, senador Lugo, a los cuales creo que se les ha dejado a la deriva en procesos que son meramente persecutorios y vengativos. Y yo lo que le quería preguntar y le pregunté era, ¿de qué sector político es? ¿A quién responde? ¿A quién obedece este juez y obedece a alguien? Y debo decir que todos, el senador González Haer y los colegas, y creo que un magistrado también le pregunté, me hablaron de la honorabilidad del juez Riquelme y que era una garantía de independencia, por lo cual ni siquiera le molesté a ir a verlo, porque yo le iba a acompañar al abogado. Como le voy a acompañar siempre a cualquier persona que reclame el mal funcionamiento de la justicia. Por eso, públicamente y en comunicación oficial a los gremios de fiscales y magistrados, yo les dije, jamás le voy a llamar a pedir, jamás una resolución en un determinado sentido, pero sí les voy a golpear la puerta, les voy a gritar cuando tienen una prestación de alimento 3 años trancado, como ocurrió hace unos 15 o 20 días, porque el señor que tenía que pagar era el comisario del pueblo. Eso sí. Y esa ha sido mi conducta. Y en ese sentido fue esa conversación telefónica. Y termino diciendo, señor presidente, estimados colegas, que mi desempeño tiene una recompensa personal muy alta. Son decenas de fiscales y jueces que han visto que mi presencia es una garantía en el jurado de enjuiciamiento de magistrados para una correcta y no abusiva aplicación de las potestades del jurado. No van a encontrar un juez o un magistrado que con razón, o un fiscal que con razón diga que este representante de la oposición en el jurado no cumplió con su deber de garantizar el procedimiento al cual tienen derecho y haber votado sentencias que no son objetables en su legalidad, en su justicia ni en su equidad. Gracias, presidente.